Perfecto. Bueno, saludos a todos. Estamos a punto de empezar una sesión más del seminario de didáctica e investigación docente. No sé si quisieran que esperáramos un poquito más para ver si llega más gente. Samuel, Sí, como gusten ustedes. sí, quizá un par de minutos. Mientras, recordarles que pueden revisar ya la página del seminario. Ahorita compartimos el enlace. Ulises, si lo puedes Sí, compartir. ahora lo pongo. Y que, que es un esfuerzo pues, justamente para que los trabajos del seminario estén en esta página. Ya está. Muchísimas gracias. Sí, que le echen un ojo. Yo justamente hoy entré al enlace del seminario por el enlace que está ahí. Les pedimos, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos, para que no tengamos problemas con el sonido. Y y bueno, creo que ya podemos empezar, si les parece. Sí, adelante. Bueno, pues miren, pues para mí es un honor estar presentando esta sesión del seminario con el título La física más allá del aula, con el DTI Samuel Maca García, que como indica es profesor en el plantel Topilejo del IEMS. Entonces, bueno, tenemos, va a presentar su plática y luego dejaremos tiempo para comentar y tener preguntas al respecto. Entonces, Samuel, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, la idea de esta presentación es más que nada dirigir algunas preguntas a los presentes con la idea de buscar una reflexión acerca de cómo es el quehacer de la enseñanza de la física en, en nuestra aula, ¿no? Cómo es que debería de ser, ¿no? Es decir, ustedes mismos deberían de contestarse las preguntas, y ya al final, si hay alguna, particularmente para mí, pues intentaría responder. Bueno, iniciamos la presentación con esto que seguramente todos los presentes sabemos, pero que la mayoría de los estudiantes no lo conoce, que es estamos rodeados de fenómenos físicos, ¿no? Aunque parezca absurdo decirlo, muchos de nuestros estudiantes no saben que la física está en el día a día, ¿no? En su vida cotidiana. Hola a todos. O no lo identifican. Porque, pues, nos han dicho, y por lo menos como reitero, a nosotros lo conocemos, es que la física está presente en todo el universo. Cada cambio de energía, cada proceso cotidiano, el movimiento, la materia, en todos esos aspectos se encuentra la física. Pero, sin embargo, en el aula no se ve de esa manera, ¿no? La física se trata de una forma que ya incluso se le llama tradicional, ¿no? Se reduce a ecuaciones, expresiones matemáticas, modelos matemáticos y definiciones que a veces ni los propios docentes comprendemos, ¿no? Por eso, una primera pregunta para despertar la reflexión es esta que acabo de poner, que dice, ¿estamos enseñando física o solo enseñando a resolver ejercicios?
creo que es una pregunta bastante válida. Y esto ha nacido a raíz de mi experiencia en este semestre, en el 2025-26B, este, con los grupos que yo tengo de recursamiento, porque pues voy viendo cómo esos estudiantes que han ingresado de nueva cuenta a un curso regular prácticamente pasaron en blanco el semestre anterior, ¿no? Y y eso llama mucho la atención, porque digo, ¿por qué no se les quedó nada de lo que les enseñó su profesor o de lo que vieron o de lo que hablaron? ¿Qué es lo que sucedió en el aula o fuera de ella? Entonces, yo preguntaba, ¿qué ocurre cuando la física deja de ser una asignatura y se convierte en una mirada? Es decir, cuando realmente comenzamos a ver la física. ¿Dónde está la física? Sería como la pregunta que debería de tener el estudiante presente una vez que se habla de ella o que se sale del salón, ¿no? Y enseguida, ¿qué es lo que cambia en un estudiante si no solo aprende, sino que además comprende? Y eso creo que es una pregunta válida incluso también para los licenciados en física, para los docentes, profesores de la física, ¿no? Cuando comprendemos cómo miramos el mundo a nuestro alrededor, ¿no? No solamente la parte de la física, en general, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a comprender? Entonces, ¿la física forma pensamiento crítico o solo una resolución mecánica de ejercicios, de problemas? ¿Qué significa entender o comprender realmente un fenómeno físico? ¿Enseñamos formas de pensar o conceptos o ni siquiera eso? Cuando nos tocan estudiantes de recursamiento o incluso aquellos que avanzan, a veces nos mandan un mensaje a nosotros para que entendamos que tal vez no les enseñamos o no entendieron nada de lo que nosotros vimos, ¿no? Yo creo que a todos, por lo menos en alguna ocasión, les ha tocado un estudiante que avanza del curso de física 1 al curso de física 2 y entonces queremos retomar algunos conceptos o definiciones, además, cosas que hemos visto en el primer semestre, pero que no se acuerdan de nada los estudiantes, ¿no? Y eso es un poco inquietante y a la vez yo creo que hasta frustrante para los docentes, ¿no? Porque parecería que el tiempo transcurrido en aula pues ha sido infructuoso. Aquí una idea clave para mí. Comprender implica interpretar, explicar y cuestionar la realidad. Entonces tenemos la física como una manera de pensar, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Un resultado o el razonamiento que se utilizó para llegar a él? Como he dicho, desgraciadamente, la forma tradicional de la enseñanza sigue imperando en nuestros sistemas educativos, no solamente en el IEM, sino en toda la República, en todos los sistemas que existen de bachillerato, incluso en secundarias y primarias, ¿no? Se siguen utilizando sistemas tradicionales que se han ido heredando de épocas anteriores y que pues no cambian, no se preocupan realmente, cambian los modelos educativos o los proyectos educativos, cambian, pero la manera en la que se enseñan las cosas no cambia. Eso es
Eso es algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar cambiando el sistema, pero no la manera de enseñar? ¿Cuándo se dejan de aplicar fórmulas y se comienza a entender? Por lo menos dentro de mi experiencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue donde yo me formé como licenciado en física, me di cuenta que incluso para quienes están estudiando la carrera en sí, la carrera de física, a veces no se llega a esta parte del entendimiento, sino se queda con la idea solamente de resolver fórmulas, de aplicarlas. Y muchos se quedan con, con esa parte, digamos, de manera conformista, sin preocuparse por llegar a aquella, aquella idea de entender. La duda tiene espacio en nuestras clases, y aquí hay algo importante. Quise poner duda entre comillas porque, pues, digamos, ¿cuál duda, no? Si cuando salimos del aula vemos a todos nuestros estudiantes con cara de duda, sí, pero ¿cuál duda tienen nuestros estudiantes? La duda es la de que, pues, ¿quién sabe qué nos dijeron? ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve? Bueno, esa es una clase de duda, pero en realidad estamos hablando de esa duda que hablan en cuanto a las ciencias, la duda sistemática, ¿no? La duda que lleva al conocimiento, justamente, al aprendizaje. Y esa duda está dentro del aula que nosotros conducimos. Bueno, entre comillas, conducir, porque realmente hablamos con los estudiantes, ¿verdad? Pero, ¿cuándo nos detenemos a preocuparnos de si en los estudiantes hay esa inquietud por aprender, por entender, por investigar más a fondo de lo que vemos dentro de las aulas? Samuel, ¿Sí? una pequeña cosita. Estamos oyendo un sonido muy agudo, en la plática. Pensamos que a lo mejor tiene que ver con algo, una retroalimentación. Ahí, preguntarte si tú tienes, algún otro dispositivo prendido. Ah, sí, está un poco lejano, pero a lo mejor sí interfiere para ir viendo cómo va el avance, pero lo voy a apagar. Entonces, a ver, ¿ya se fue? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ah, ok. Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, entonces viene la reflexión aquí. La física no solo transmite respuestas, sino que enseña a construirlas. Y vamos a la parte de la vida cotidiana. ¿Cuánta física existe en un día común sin que lo notemos? Creo que esa es una pregunta también que incluye a los docentes, ¿no? A los profesores. En muchas ocasiones hay cosas tan comunes y yo justamente saqué esa pregunta porque preguntaba a algunos de mis colegas dentro del plantel en el que laboró ciertas cosas y me daba cuenta de que, pues decía, pues si ustedes no lo saben, pues creo que los estudiantes tienen más argumentos para decir que no les, que no les importa, que no les interesa y que tampoco lo ven, ¿no? Eh, Pero es inquietante eso, ¿no? Cómo los que enseñamos también no notamos ciertas cosas. ¿Cómo es posible aprobar física sin reconocerla en la realidad? Esa es una pregunta, yo creo que puede ser mm, como la guía, el eje para construir todo nuestra didáctica, nuestras estrategias docentes, ¿no? Nuestras secuencias de trabajo, porque deberíamos de preguntarlo, sí, ¿cómo es que avanzan nuestros estudiantes?
¿Cómo es que aprueban? Pero no entienden ni siquiera lo que ocurre en su realidad inmediata, ¿no? ¿Qué decisiones cotidianas mejorarían si comprendiéramos mejor la física? Otra pregunta muy importante, según mi parecer. ¿El aprender física mejoraría en algo en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana? Pues si la física habita en la vida diaria, entonces aprender física, yo creo que sí puede influir justamente en la toma de decisiones, ¿no? En la manera en cómo tomamos esas decisiones. Ahora vienen las desconexiones. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué la física suele percibirse como difícil o lejana? Yo creo que a todos los que hemos enseñado física o matemáticas, seguramente hemos escuchado a lo largo de toda nuestra trayectoria que la física es complicada, que las matemáticas son difíciles, ¿no? Que muchos no quieren estudiar carreras que tengan que ver con física o con matemáticas. Muchos prefieren irse a psicología o yo me voy a medicina porque allá no hay matemáticas o no hay física, dicen algunos así. Y he escuchado ese tipo de comentarios desde que iba en la facultad de ciencias, ¿no? Cuando daba clases particulares a algunos estudiantes. ¿En qué momento se perdió el vínculo con la experiencia del estudiante? Y aquí hay otra pregunta que a lo mejor también nos da como una pequeña respuesta, ¿no? Si todas esas problemáticas, ¿puede ser? ¿Simplificamos demasiado o complicamos sin sentido? Yo, por ejemplo, peleando, discutiendo con mis compañeros, he escuchado decir que prefieren decir kilo, porque eso es lo que se usa y porque así lo entienden los estudiantes, a promover el buen uso de la unidad de medida kilogramo, porque pues así dicen, es que pues, así no se manejan. En la vida cotidiana lo que se usa es el kilo. Pues sí, pero he dicho, pero nosotros somos guías, somos formadores, somos docentes, profesores, y justamente nosotros tenemos que promover el buen uso del lenguaje, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que discuto con mis compañeros. Cuando la física pierde contexto, el aprendizaje pierde significado. Una física significativa. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo enseñar con rigor sin perder sentido? ¿Qué experiencias generan comprensión auténtica? ¿La experimentación es recurso o eje? Actualmente, en mi experiencia, yo he tratado justamente de traer la física de la vida cotidiana al aula, capturando algunas cosas que les atraen a los estudiantes mucho, ¿no? Como es los videojuegos, como es el manejo de celulares, ¿no? Como es la conducción de motocicletas, y preguntándoles acerca de el funcionamiento, de las tácticas, de qué conceptos físicos o matemáticos o etcétera ven en ellos. Y pues poco a poco me he dado cuenta que como que eso sí les atrae un poco más, porque de hecho ya tienen conocimiento más claro, ¿no? Las cosas. Hablando de celulares, por ejemplo, me encontré con alumnos que son expertos en marcas, en procesamiento, almacenamiento y demás, ¿no? De los celulares. Algunos son muy buenos con las motocicletas, diciéndome también
marcas, potencia, ¿no? Cilindrada, dicen algunos. Y esas cositas, o por ejemplo en este semestre preguntaba, ¿cuál es la física involucrada en la fabricación y el uso de un bolígrafo o de un balón de básquetbol? Porque a muchos de los estudiantes les gusta jugar básquetbol y porque pues, casi todos los estudiantes usan un bolígrafo, pero no saben que ahí dentro hay mucha física y no saben que muchos de los conceptos que tratamos en los cursos de física están metidos ahí. Entonces eso como que poco a poco fue llamando la atención y por lo menos para mi experiencia estoy tratando de retomar todo lo que estoy aprendiendo para los siguientes, para la siguiente generación justamente. La comprensión surge cuando el conocimiento se conecta con la experiencia. Y aquí tengo algo que, una pequeña tablita que hice porque parece que justo hay una inversión pedagógica en el aula, ¿no? En cuanto, hablando de la manera de enseñarse y cómo esta pregunta que decía, ¿la experimentación es un recurso o es un eje? ¿Cómo debería de ser? Pues el experimento conduce a preguntas que llevan a teorías. Pero ¿cómo suele ocurrir en nuestra experiencia docente? Dan teoría, nos la explica y el experimento se hace, nada más nos dicen, tienen que traer este material, tienen que hacer esto, y bla, 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 ¿no? Y pues eso justamente, pues ya al estudiante tal vez ni le llama la atención, simplemente se dedica a seguir las instrucciones. En la siguiente parte, el alumno descubre cuando debería de ser. ¿Y cómo ocurre? El alumno observa. En cómo debería de ser el eje del aprendizaje, ¿sí? El experimento debería ser el eje del aprendizaje, pero se utiliza simplemente como una actividad complementaria en la mayoría de los casos. ¿Qué sentido formativo tiene la física entonces? ¿Para qué sirve la física más allá de la escuela? Esa pregunta se le ha hecho a varios estudiantes y nunca tienen una respuesta. La mayoría de los estudiantes. Por eso a mí me preocupa justo esto. Porque digo, bueno, entonces, ¿para qué sirve lo que les estoy enseñando si no encuentran el sentido, ¿no? De la física fuera de su escuela? ¿Puede formar personas más críticas y conscientes la física? Si se olvidan las fórmulas, pero cambia la mirada, ¿es fracaso o logro? Yo aquí podría responder tajantemente que sería un logro. Aunque se le olvidaran las fórmulas, aunque se le olvidaran las ecuaciones, aunque se le olvidaran los conceptos, pero ver su vida cotidiana de una manera totalmente diferente, con curiosidad, con, con duda, con ganas de investigar, de conocer, eso sería un gran logro para mí. Para cerrar un poco esta presentación, entonces, la física no creo que se trate solamente de leyes, ni hablar de magnitudes, de modelos, de ejercicios o problemáticas de aula, sino de algo mucho más profundo, que va más allá del aula, que es aprender a ver. Comprender transforma la manera de habitar el mundo. Quien entiende la física deja de ser espectador y se convierte en intérprete de la realidad. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Entonces, ahora pasaríamos a la sección de preguntas, por favor, ya sea que levanten la mano o si quieren hacer la pregunta vía el chat, adelante.
para abrir la conversación de esta interesante plática. ¿Alguien quisiera comentar, hacer una pregunta, compartir una reflexión? Y tenemos primero a Ulises y después a Beatriz. Adelante, Ulises. Hola, gracias, gracias. Hay, pues, de tantas preguntas, en algunas me quedé pensando más que en otras, y ahorita solo quisiera como comentar una en la que preguntabas, ¿qué pesa más, resultado o razonamiento? Porque es curioso cómo eh, en la enseñanza es muy recurrente la frase de que lo que importa es el resultado, ¿no? No cómo llegamos. Y pareciera que lo que importa es, lo más importante es para un estudiante es cómo llegó. Y si está bien, qué bueno, ¿no? Y ya aprendió, ya logró algo. Y entonces, eh, para mí sí es tan importante eso que en mis clases, por ejemplo, les pido todo el tiempo, cada vez que resuelvan algo, cada vez que hagan un examen, en fin, una actividad, escriban, redacten qué hicieron, cómo lo hicieron. Y aunque al final el resultado esté mal, porque eso nos permite a ellos y a mí hacer una discusión, ¿no? A mí señalar qué cosas están, qué pensamientos tienen o erróneos o se acercaron, etcétera. Incluso al final en una evaluación, si veo que el razonamiento, el procedimiento me parece correcto, lo entienden, y si al final se equivocaron en una multiplicación, etcétera, pues es irrelevante ya, ¿no? Entonces, quería comentar esa pregunta en particular porque sí me parece que es muy, me pasa muy seguido con los estudiantes, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en el primer ciclo, es pedirles todo el tiempo que escriban, que redacten lo que están pensando. Bueno, gracias, ese era mi comentario. Muchas gracias, Uli. Bueno, no sé, ¿quiere Samuel, si quieres ir comentando o que se vayan haciendo las otras preguntas? Sí, que se vayan haciendo las siguientes preguntas. Entonces iría Betty. Eh, Hola, Betty, pues ¿sí nos escuchas? A lo mejor tiene alguna dificultad. Si quieres, entonces le damos la palabra a María del Carmen para y luego a Betty. Gracias, Marco. Muy buena tarde a todos. Mi pregunta iba en el sentido de cómo lograr el aprendizaje significativo de la física a través de estos planteamientos que nos hace Samuel, muy interesantes, sin quedarnos a nivel superficial e identificar que efectivamente estamos logrando que el estudiante alcance estos conocimientos significativos. ¿Cómo puedes tú saber al final del semestre qué tienes que reforzar? Haciendo, porque bien lo dices, no es necesario que hagan los cálculos perfectos, pero ¿cómo logras concatenar para cada estudiante que ha alcanzado estos aprendizajes significativos? Gracias, Samuel. Samuel, si quieres contestar. Bueno, pues es que es algo complicado, como yo lo comentaba dentro de la exposición de la presentación, es que desde que estaba yo en la Facultad de Ciencias, me daba cuenta que a veces hasta los propios profesores
en mi facultad, que eran especialistas en ciertas cosas, a veces no entendían la profundidad de un concepto, ¿no? Y había algunos que eran muy honestos al decirlo. ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un profesor que me decía, no, pues es que yo no entiendo bien qué significa una expresión que tiene que ver con el momento de inercia, ¿no? O había otro que cuando le pregunté qué significan los corchetes de Poisson, físicamente, qué relación tenían con el mundo que vemos y demás, jamás me supo explicar. Me dijo, no, pues tienes que ir al instituto, pregúntale a tal, tal. Del instituto, incluso me mandaron al instituto de matemáticas también a preguntarle, porque decían, no, pues esas cosas son más matemáticas y no te podemos explicar. Y bueno, así, entonces yo me fui dando cuenta que hay cosas que hasta para los propios físicos son difíciles de entender, ¿no? En la actualidad hay mucha gente que no entiende qué cosa es el calor, por ejemplo. Y suelen decir que el calor es un fluido, todavía con esa herencia que dicen que traemos del término del calórico, no sé qué tantas cosas que, pues no, no, después de tantos cientos de años, mucha gente lo sigue usando, ¿no? O hay personas que hablan de gravedad, dicen la gravedad, pues sí, pero la gravedad, ¿qué hablamos? La gravedad, de hecho, es un término desafortunado, ¿no? No sabemos si primeramente que nada gravedad es correcto o tiene que ser gravitacional. No se han preocupado de investigar si lo correcto es decir gravitacional o gravedad. Y cuando dicen gravedad, pues ¿a qué nos referimos? Hay campo gravitacional, hay fuerza gravitacional, hay aceleración gravitacional. ¿Gravedad engloba todo? Por ejemplo, cuando uno les pregunta, los propios docentes a veces no saben qué decir, ¿no? Entonces, justo, pues digo, pues los estudiantes, pues tienen que entender aquello que por lo menos nosotros entendamos. Platicaba yo con uno de mis colegas, digo, pues es que creo que cuando nosotros enseñamos o queremos enseñar algo, tenemos que tener claro en nuestra mente ese algo. Porque si nosotros mismos no lo tenemos organizado en nuestra mente, pues los estudiantes tampoco. A mí me han llegado estudiantes que me dicen, no, es que el profesor no nos supo explicar esto porque se enredó. Nos estaba diciendo esto, y después quién sabe qué cosa. Entonces, y eso también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Entonces, es difícil darse eh, cuenta dentro de un semestre que el estudiante haya comprendido algo que le enseñamos, ¿no? Yo sí me he dado cuenta que cuando experimentamos y dejamos que los chavos sean los que realicen el proceso de la investigación, de la experimentación, sí hay cosas que se les quedan, que guardan o que tratan de indagar más a fondo, ¿no? Justamente creo que esa es la parte en la que nosotros debemos de eh, incidir y fomentar, ¿no? Que ellos observen, que experimenten, que investiguen, que hagan. Creo que por eso yo les he dejado más experimentos en casa para que los hagan solos. Ya cuando regresan, no, pues qué viste, qué observaste y demás, preguntar. Y entonces hay cosas que les sorprenden. Les hablaba, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Yo les encargué a todos mis estudiantes de recursamiento, como se les llama, del semestre pasado de Física 2, que me investigaran cómo funcionaba su celular, qué procesadores tenían, qué capacidad de almacenamiento tenían, qué rangos de temperatura tenían permitido para que trabajaran y cosas así de ese estilo. Entonces, cuando trajeron sus respuestas, a mí me sorprendió porque hubo un chico que me trajo 10 páginas de información, pero no solamente eso, sino que cuando yo le pregunté acerca de mucho de lo que decía ahí, me contestaba, me respondía. Luego hasta todavía me decía, para el Oppo, quién sabe qué cosa es esto, para el Xiaomi esto, y digo, no, pues, es un experto en celulares, ¿no? Sí, entonces,
creo que esa es la parte, yo creo que tenemos que hacer, fomentar para justamente nosotros tener una evaluación positiva de que sí se está logrando un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y que aunque lo que aprendan sea poco, pues sí, pero que lo lleven, que lo hagan propio, que sea suyo. Porque si pasamos al siguiente semestre y de nuevo queremos hablar de él y ya no saben nada, pues entonces no fue significativo realmente, ¿no? En cuanto a lo que decía Ulises, pues yo también procuro dentro de mi aula que mis estudiantes piensen, que analicen, que reflexionen. Yo soy desde mi propia enseñanza como estudiante, es decir, desde que yo era estudiante en primaria, secundaria y demás, la verdad es que a mí lo que más me importaba era el procedimiento. Y a veces me equivocaba por signos o demás, pero por fortuna yo tuve profesores que no se fijaban en estos aspectos, sino que me decían, a ver, ¿cuál fue tu camino? ¿Cuál fue tu proceso y demás? Y entonces eso fue alimentando para mí justamente el desarrollo de mi pensamiento matemático, ¿no? Mi pensamiento crítico. Creo que eso es lo que deberíamos hacer en las aulas, porque se privilegia eh, en muchas de ellas la sistematización, ¿no? De las cosas, la mecanización de muchas otras. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo también me gustaría hacer una pregunta, un comentario nada más. Ahora mi hija está en el CCH Sur y su clase de física, el libro que llevan, que no es un libro de estos, pues es un libro que se ve que hicieron algunos profesores, en la parte de cómo trabajan, pues es justamente mostrar la teoría y son puros problemas que lo único que tienen que hacer es sacar datos y poner una fórmula y despejar, ¿no? Y eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, creo que esto que tú dices del problema que tú percibes, pues es un problema muy grave, no solamente de México, sino pues de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, a mí, mi pregunta entonces sería, eh, ¿tú crees que el programa del IEMS apoya a que se trabaje de una manera diferente, donde únicamente se enfatice esta parte mecánica? Y la otra pregunta es, ¿cómo se te ocurre hacer que más profesores pudiéramos trabajar a partir de estas propuestas estas preguntas que pones a reflexionarnos? Bueno, en cuanto a lo de tu comentario, pues es cierto, yo he dado clases particulares a estudiantes de CCH, de preparatorias y de vocacional, ¿no? Incluso a estudiantes de la facultad. Y pues lamentablemente a nivel licenciatura, pues hay muchos de los libros que son así también, ¿no? Justamente pues aplique esta fórmula. Incluso hay profesores que te dicen, hay tres fórmulas, por ejemplo, para la ley de Ohm, ¿no? La fórmula que dice V es igual a R por I, la fórmula que dice R es igual a VI entre I, y la fórmula que dice I es igual a V entre R, ¿no? Así enseñan a veces, hasta esos cuadernos las tienen escritas. No se dan cuenta ni siquiera que son la misma expresión matemática, pero de una manera distinta, acomodada de una manera diferente. Y en cuanto a lo de los libros, pues a lo mejor ese libro que tú dices, pues justamente es un formulario, pero hay otros libros que son más famosos, ¿no? Como de física conceptual, que ahí todavía no me he dedicado a investigar si eso son errores de traducción o realmente la versión en inglés también tiene los mismos malos manejos de conceptos, eh, pero yo he encontrado errores gravísimos en el manejo de definiciones conceptuales, ¿no? Por ejemplo, en el de calor, en el de onda. ¿Qué onda dice? Hay una parte que dice, la onda es energía, quién sabe qué. Dice, ¿cómo una onda es una energía? No, pues una onda transporta energía, pero no es energía, ¿no?
El calor es un proceso y es un proceso en el que se intercambia energía térmica, pero ellos no la manejan así. Y hay varios errorcitos también en la parte de mecánica, ¿no? La parte del sonido. Yo por eso, la verdad, casi no uso libros de ese estilo. Eh, bueno, tengo que ser honesto porque no uso ningún libro. Toda mi enseñanza está basada en lo que yo voy escribiendo y en lo que fui aprendiendo y lo que voy razonando, ¿no? Trato de cambiar todas, justamente trato de cambiar todo eso que la inercia, este, de la enseñanza tradicional sigue trayendo a nuestras aulas. Por desgracia, ¿cómo le haría yo para involucrar a más profesores en este camino? Pues no sé, la verdad, lo he intentado con muchas personas y tristemente me doy cuenta que como le comenté a uno de mis compañeros aquí, es que tú ya no vas a cambiar. Como dice el dicho, y tienen mucha razón los dichos, árbol que nace torcido jamás su rama endereza, ¿no? Eh, es- Me dicen, no, no, sí, soy capaz de cambiar, soy capaz de cambiar. Y hasta hicimos una apuesta. Después de una semana, gané la apuesta justamente porque dije, ya ves, te dije que no ibas a cambiar. Y me dice, me pones triste, pero sí, es cierto. Hay muchos profesores, muchos docentes que son renuentes, ¿no? Que no quieren cambiar su manera de enseñar. Está tan arraigada esa manera que heredaron y ya no están dispuestos a dejarla, ¿no? Tal vez provoca inseguridad, porque dice, si me salgo de ese esquema, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal si me hacen una pregunta que yo no puedo contestar? ¿No? ¿No? También al profesor le da miedo que decirle a un estudiante que no sabe, cuando es totalmente válido, ¿no? Es decir, sí, pues yo no sé esta parte, pero puedo investigarla, te lo puedo explicar después. ¿Qué de malo hay decir que, pues no lo entendía o no lo entiendo? No, pues justamente creo que es lo que dice la definición de la física, que es promueve la duda sistemática para la mejora del conocimiento, ¿no? Tenemos que ir mejorando nuestra comprensión de los fenómenos del mundo que vivimos, del mundo que nos rodea. Pero ¿estamos dispuestos a ello? No, pues la verdad es que son muy pocos, muy, muy pocos los que lo están, ¿no? En nuestra propia academia, mm, yo sé que la gran mayoría, pues es así, ¿no? Hay muy pocos que están dispuestos a incluir incluso nuevas didácticas, nuevas eh, secuencias, nuevas estrategias o incluso tecnologías, ¿no? Porque somos una academia muy grande, pero de esa academia tan grande, el porcentaje es bajo, ¿no? Y pues con respecto a lo que decías del modelo educativo, pues el modelo educativo, el proyecto educativo que tenemos, pues sí es un modelo educativo muy, muy de vanguardia, pero como yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener hasta que cambie, el problema no es el modelo educativo, o incluso el problema no son los sistemas educativos que se cambian una vez cada 10 años o cada 15 años, 20 años, no. Eso no es el problema, ¿no? Sino algo que comenté dentro de la presentación. El problema es que se sigue enseñando de la misma manera. Pueden traer el modelo de Suecia para acá. Bueno, pues sí, pero lo van a enseñar como lo enseñan los mexicanos, ¿no? Aquí, en México. Pueden traer el modelo de Estados Unidos. Pues sí, pero lo van a enseñar como lo enseñan los mexicanos aquí en México. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a veces también no contamos con la infraestructura que se utiliza allá, no contamos con la apertura, o con la visión que se tiene en otros lugares, y no contamos a veces también con la disposición de cambiar para poder adquirir la misma destreza, ¿no? La misma eh, disponibilidad, ¿no? Dentro del aula que se tiene en otros lugares. Entonces, yo creo que más bien es eso, ¿no? Pues digo, un ejemplo claro es que, pues hasta hace unos, ¿qué será? 4 años todavía, aquí en México se hablaba, no, pues es que tenemos que usar
las tabletas, los celulares, que la inteligencia artificial, bla, 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 porque en Suecia, en Noruega, quién sabe, pues se usa, ¿no? Y todos los estudiantes tienen sus tabletas, sus celulares. Pues resulta que ahora varios países de esos que promovían eso, ya lo están quitando, ya lo están cambiando. Pero aquí en México apenas se está promoviendo, ¿no? Es curioso, les digo, cómo suceden las cosas. O sea, nosotros somos buenos con las modas y con las copias, pero eh, tenemos que innovar también. Y nuestro modelo educativo sí es de innovación. Yo me atrevo a decir que sí lo es, y es de vanguardia, pero no se lleva a cabo tal como lo tenemos en la redacción. Bueno, pues ya grandes retos que tenemos entonces para trabajar. Y bueno, yo creo que ya cerrando le pediríamos a María del Carmen, si por favor que alzó la mano, si hace la pregunta o comentario. Muchas gracias, Marco. Samuel, en el programa de física del IEMS se plantea que el joven llegue a adquirir cultura científica para que pueda plantear problemas o pueda resolver problemas, tanto de su cotidianidad como los problemas planteados en el aula, en alguna temática que se está tratando en los diferentes niveles de la asignatura. ¿Cómo evalúas el nivel de la argumentación de los jóvenes? Bueno, ese es otro tema también a tratar, ¿no? La evaluación. O sea, hablando de lo de la enseñanza tradicional, eh, dentro del aula se suele evaluar con cuestionarios o con exámenes, ¿no? Con números. No es mi caso. Yo justamente trato de hacer una evaluación continua. Desde el primer día que llegan al aula, yo estoy evaluando a los estudiantes en la forma de argumentar justamente, la forma de participar, en la forma de involucrarse dentro de las actividades, en la forma de la colaboración con sus compañeros. Voy haciendo como un compendio de todas esas cosas para después hacer una ponderación al final. Pero justamente cuando digo al final, no significa al final del semestre, ¿no? ¿No? Sino que una ponderación al final por corte de evaluación. De hecho, a veces lo hago así, para que me sea más fácil corregir eh, a los estudiantes en cuanto a su aprendizaje y a mí en cuanto a la enseñanza, ¿no? Porque pues yo sí tengo que, o me evalúo diciendo, no, pues esto no me funcionó para lograr lo que yo quería. Entonces tengo que cambiar o tengo que ver otra cosa para que lograr una mejor comprensión o lograr que los estudiantes por lo menos tengan esa curiosidad o la participación que yo buscaba, ¿no? Mi evaluación es un poco compleja porque es algo cualitativa, no es cuantitativa, no es algo que pueda medir al 100%, ¿no? Hay cosas que se pueden medir, como, por ejemplo, qué tanto entendiste de qué es densidad o qué es la masa, pues preguntando, haciendo preguntas y haciendo experimentos y ver cómo lo resuelven o creando un problema, una solución, pero a partir de lo que están viendo, no a partir de los ejercicios que vienen en los libros. Esos ejercicios para mí no me sirven mucho. Yo prefiero que nazca de la experiencia. Por eso, por ejemplo, en este semestre algunos les decía, pues mira, tenemos aquí nieve, van a hacer nieve. ¿Qué se involucra en la nieve para elaborarla? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, estos ingredientes tenemos que pesarlos, ¿no? O medir el volumen. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice, no, pues es que también se echa sal. Ah, bueno, ¿para qué es la sal? Hay que investigar para qué funciona la sal. Y ya una vez que encontremos
¿Para qué sirve la sal? A ver, ¿qué significa eso que nos dijeron? Ese concepto físico que está ahí. O la temperatura. ¿Por qué se usan dos recipientes para hacer la nieve? Uno es metálico, ¿no? ¿Y el otro de qué estilo es? ¿Y por qué uno es metálico y por qué el otro es de madera o es de plástico, además? ¿Y por qué el metálico va en el interior y el otro va afuera? Y así comenzamos a hacer este, eh, física, pero con algo que ellos ya conocen, ¿no? Y hablando de conceptos de los que se habla en el programa temático, incluso, pero justamente es una manera de ir buscando qué es lo que tienen en su cabeza, cómo lo comprenden, y ahí sí, justamente ir viendo cómo va evolucionando. Si su concepto es correcto o su idea es correcta, pues nada más hay que pulirla, ¿no? Si no lo es, pues hay que ir modificando poco a poco. No sé si puedo responder la pregunta. Sí, Samuel, gracias. Es un nivel complicado de evaluación, porque la argumentación en el área de ciencias vamos trabajando a lo largo de los 6 semestres y con la propiedad del joven, pues vemos que también hay cambios sustantivos. Pero me interesaba saber, bueno, cómo en este primer año, este primer y segundo semestre pueden evaluarlo. Gracias, Samuel. Pues te reiteramos el agradecimiento, Samuel. Creo que es una plática de la cual podría salir todo un programa de actualización docente. Y entonces, pues eso, ¿no? Ojalá que podamos entrarle de diferentes maneras. Ese es, creo que uno de los objetivos del seminario. Y pues a todos los asistentes les agradecemos su presencia, no sin antes volverles a recordar de que está la página del seminario y que tenemos el próximo jueves. Ulises, ¿nos puedes recordar cuál es el evento del próximo jueves? Sí, hola, el próximo jueves no tenemos sesión porque es el 11 de junio y se espera que no haya actividades en las escuelas por eso. Sí, gracias. Ok, entonces próximo jueves no habría, pero estén atentos tanto a la página de Facebook como a la página del sitio del CENDID para tener esta información. Pues muchas gracias y nos vemos en otro seminario. Gracias, buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes.